Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es dar el contenido que no se pudo dar aquella ocasión que dimos 2 charlas para terminar este tratado sobre la voluntad de Dios de San Alfonso María de Ligorio. Y esta parte es bastante interesante porque ya es la manera como práctica. De alguna manera yo les he puesto ejemplos y todo eso para hacerlo más práctico, pero ahora lo práctico va a venir por consejo de San Alfonso María de Ligorio, porque querer hacer la voluntad de Dios y dejarlo así como un sentimiento y todo así como espiritualidad y abstracto y todo eso sin encarnarlo no sirve. Entonces dice San Alfonso María de Ligorio: pero vengamos ya a la práctica y veamos más en particular en qué cosas debemos conformar, unir nuestra voluntad con la de Dios. O sea, ya dejémonos de teoría y entremos a la práctica de esto. Y él da, me parece 7, ahorita les digo, 7 recomendaciones en donde siempre hay que estar buscando hacer la voluntad de Dios en todo momento, pero en 7 cosas en particular hay que estar monitoreando que sí o sí estemos uniendo nuestra voluntad de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sí o sí, porque son áreas muy fundamentales. Son 7. La primera, en donde tenemos que conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es en los accidentes diarios de la vida. La primera cosa que tú tienes que monitorear para unirte a la voluntad de Dios, dice: no se te pasen los accidentes diarios de la vida. ¿A qué se refiere San Alfonso María de Ligorio? Vamos a ver. Dice San Alfonso: y en primer lugar debemos sobrellevar con resignación los trabajos y naturales calamidades que acontecen fuera de nosotros, como son el mucho calor, el frío excesivo, la lluvia, la carestía, las pestilencias y otras semejantes. En estos casos, guardémonos mucho de decir: qué calor más insoportable, qué frío tan espantoso, qué desgracia, qué suerte más lastimosa, qué tiempo más triste, y otras parecidas expresiones que demuestran poca o ninguna conformidad con la voluntad de Dios. Debemos admitir las cosas tales como se presentan, porque el Señor es el que todas las dispone. Entonces, fíjate que la primera dice: vamos, si quieres ir calando cómo va la unión de tu voluntad con la de Dios, ve en los accidentes diarios de la vida que están fuera de ti. Y, por ejemplo, yo tengo una personalidad, por ciertas cuestiones también de que necesito estar denunciando muchas cuestiones, muchas injusticias. Pero yo tengo que revisarme aquí, esto de alguna manera también es pedrada para conmigo. ¿Por qué? Porque la denuncia siempre tiene que estar acompañada del anuncio. Y la denuncia tiene que estar fijada a ver si no es simplemente queja por quejarse. ¿Y en qué manera sabemos que nuestra denuncia, por ejemplo, yo estoy denunciando cosas importantes, las injusticias a los inmigrantes, lo del aborto, tantas cuestiones? Ok, tengo que revisarme en las cosas sencillas. Si en las cosas sencillas yo estoy: qué calor, qué frío, qué incómodo, no hay aire acondicionado. O sea, si en las cositas naturales también me quejo, pues lo más seguro que, aunque estoy quejándome en cosas más importantes, esas quejas más importantes no están del todo tan sanas. Porque en las chiquitas, en las normalitas, soy un quejumbroso. Eso es lo que yo les paso en mi experiencia, ¿va? Porque siempre te van a decir, sobre todo cuando tú denuncias cosas firmes y fuertes y que les incomoda a varios y como decimos, levantan ampollas, te van a decir: qué amargado eres, qué quejumbroso, tú siempre ves lo negativo, etcétera, para callarte.
Y si tú eres verdaderamente quejumbroso, pues yo creo que chance sí te tienes que callar. Pero ¿cómo monitorear eso? Fíjate esta primera parte. Porque si yo me quejo en cosas importantes es porque sé que Dios me está pidiendo que haga eso, o sea, es su voluntad, y así me lo digan de que te calles, no me voy a callar. Porque en conciencia yo creo y he discernido que esta es la voluntad de Dios. Ahora, tengo que estar abierto, tener vida de oración diaria, vida eucarística diaria. Yo tengo mi director espiritual, o sea, tengo otros recursos para ir monitoreando, porque es muy fácil creerte un profeta y todo está perfecto y yo sé que es la voluntad de Dios, pero compadre, espérate, ¿has revisado que en las cosas pequeñitas andas de quejumbres también? No aguantas ni el calor ni el frío y de todo eso, que la comida está salada, que no está salada, que te pasó la mosca, lo que... Entonces, primera clave, no, San Alfonso no está diciendo que no nos quejemos. Hay cosas que nos tenemos que quejar y no nos podemos quedar callados, sobre todo en cuestiones que violan la dignidad humana, de todo ser humano. Pero, ¿cómo identificar que eso no se te contamine y te estés quejando a la mala? Pues revisa los accidentes diarios de la vida. A ver, ¿cómo le andas en cuanto a las cuestiones meteorológicas? El calor, el frío, la lluvia. ¿Con frecuencia te quejas de todo esto? Tendríamos que ver, ¿verdad? A ciertas comodidades que tenemos, ¿verdad? Aunque nos hemos acostumbrado. Ahora también, si yo tuviera a San Alfonso, le diría nada más esto de que estas cuestiones climatológicas las ha dispuesto así Dios, pues en su tiempo sí. Hoy en nuestro tiempo no necesariamente, porque como hemos descuidado la creación, la naturaleza y todo ese tipo de cuestiones, ahora sí hay que decir que mucho del clima no está como Dios lo puso, sino como lo hemos descompuesto. Y en este sentido sí uno podría levantar la voz y quejarse. Bueno, el Papa Francisco en una encíclica, Laudato Si, se queja de eso, porque no está bien varias cuestiones que están pasando del clima, de la naturaleza, de todo ese tipo de cuestiones, pero ya porque la mano del hombre ha modificado el orden que Dios ha puesto. Hasta los terremotos, aquí estamos en territorio de terremotos y de sismos, pero ya muchos terremotos pasan por lo que le llaman el fracking, que estamos fracturando la tierra para explotarla y sacar gas y sacar gasolina, petróleo y de un montón de cuestiones, y es simplemente el aspecto del dinero y las compañías y todo eso, y le estamos dando en la torre al planeta, y eso está afectando desafortunadamente, ¿eh? Esa es nomás una de las aclaraciones que yo le haría a San Alfonso. En tu tiempo sí, en nuestro tiempo desafortunadamente ya nos tocará aguantar o no aguantar el calor, y finalmente no nos lo podemos quitar, o la lluvia o lo que sea, o un terremoto o un huracán allá en la Florida, que cada vez son más y todo. Pero pues ahora tu recomendación está buena hasta la última parte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros este tipo de cuestiones no podemos decir que 100% sean voluntad de Dios, esas cuestiones climatológicas, sino mano del hombre, tristemente, ¿verdad? Pero bueno, San Alfonso pone un ejemplo de San Francisco Javier para hacerlo entender mejor. Dice que San Francisco Javier fue a una casa de los jesuitas, él era jesuita, pero llegó ya muy noche y estaban dormidos, pero en un lugar donde nevaba, y pues se aguantó la nevada en la noche ahí, porque los otros jesuitas bien dormidotes nomás no se despertaron por más que tocó. Cuando se dieron cuenta en la mañana de que él estaba ahí, se disculparon y le dijeron: uy, perdónenos, o sea, el martirio que habrá pasado la noche ahí en plena nevada y todo eso. Y San Francisco Javier decía que no, que lo que intentó pensar es que cada vez que le caía un copo de nieve a la cabeza, dice: esto me lo manda el Señor, esto me lo manda el Señor, esto me lo manda el Señor. Entonces este ejemplo lo pone San Alfonso para saber que hay algo
de Dios en las leyes naturales, mientras no se las modifiquemos a la naturaleza de Dios. Porque pongámonos, no sé si aquí hay gente que ha trabajado en el campo. Ustedes saben lo importante que es el agua. Bueno, yo creo que aquí en California sabemos lo importante con tan pocas lluvias. Yo viví varios años en la Florida. Allá si hay algo, levantas una piedra y hay agua. Y hay unos torrenciales, pero caen torrenciales, que tú dices, pues mándenos un poquito para acá, que aquí apenas andamos pepenando un poquito de agua. Y lo que siempre como seres humanos, allá se quejan, otra vez lloviendo, y acá nosotros, ¿qué daríamos por una lluvia? ¿Qué daríamos por una lluvia? Y allá en la naturaleza tú manejas, y que manejo yo bastante por la misión, manejas y puras palmeras y todo plano, las únicas montañitas o colinitas son de basura, de esas que van amontonando y luego le ponen pasto, ¿ah? ¿Qué darían ellos por una montañita, etcétera? Y tú vas por el freeway, pasas por la montaña y vas a Santa Bárbara y ni agradeces al Señor ese tremendo paisaje de decir, qué belleza este lugar que vivo aquí. O al contrario, otra vez voy a tener que subir aquí, se me van a tapar los oídos, ¿verdad? O a este tipo de cuestiones, San Alfonso lo que dice: ¿quieres trabajar para hacer la voluntad de Dios? Revisa que al menos en las cosas que están fuera de ti, que no dependen de ti, no seas un quejumbres, que aprendas a agradecer. Yo a veces hago publicaciones un poquito más por exaltar mis gustos que por el hecho de quejar, ¿va? A mí me encanta, pero me encanta, mi fenómeno favorito es la neblina. Y aquí se da una neblina en ciertas temporadas muy, muy linda. Y no necesariamente me gustan los días soleados. Por ejemplo, allá en la Florida, sol, es más, está lloviendo, pero torrenciales y el sol ahí. Creo que los cubanos le dicen que se está casando el diablo. Y creo que los nicaragüenses dicen que la Virgen se está bañando. Por fin, que es muy religioso el asunto pero esa era una cosa hermosa, ¿va? Pero cuando yo digo este tipo de cuestiones, yo digo, ¿cómo somos, va? Yo me puedo poner de quejumbres en los días soleados y todo eso que a mí no me atraen así como que digamos, pero a la vez tú ves a otros que a mí lo que me gusta, los días nublados y con neblina, dicen, no, qué deprimente, ¿cómo es posible? Que etcétera. Lo que tendríamos que aprender ellos y yo es, ¿dónde está la mano de Dios en eso? ¿Dónde está la mano de Dios en eso? Entonces, quien quiera hacer la voluntad de Dios, antes de irse a las grandes cosas, revise las leyes naturales, lo que está nomás por encimita, y no vaya a hacer que se esté quejando y entonces el Señor te diga, hombre, en las leyes que yo he puesto en la naturaleza no te gustan, que te voy a poner a otras cosas que son más serias. Si te estás quejando de esta, ¿qué te voy a encargar de otras cosas más? Dice San Alfonso, debemos también conformarnos con la voluntad del Señor cuando padecemos algo en nuestra persona como hambre, sed, pobreza, deshonras y desolaciones interiores. En todos estos trances, nuestro lema debe ser el siguiente: que el Señor haga y deshaga en mí como le plazca. Solo quiero lo que Él quiera. Y a pesar de todo, estaré contento. Es decir, otras cosas que no dependen de ti. Estamos primero todavía no me salgo del primer punto, de las cosas, como lo dice San Alfonso, los accidentes diarios de la vida. Es decir, esas cosas que no dependen de ti. Alguien me puede decir, claro, está hablando de hambre, eso sí depende de mí. No, entonces ya puedes entender a San Alfonso. Estamos hablando que cuando tú has trabajado, que no tienes nada por comer, no por flojonazo, sino porque has trabajado y por injusticia social, porque tu jefe te retuvo el salario, que es pecado grave, son pecados que claman al cielo, pues ya, tú hiciste lo que pusiste y no hay para comer. En eso dice, une tu voluntad. ¿Y qué le tienes que decir?
que el Señor haga y deshaga en mí como le plazca. Solo quiero lo que Él quiera y a pesar de todo estaré contento. Entonces, cuando habla de hambre, de sed, de pobreza, no está hablando de la que viene por flojonazo, por negligente, porque no pusiste de tu parte. A mí realmente sí me enciende un poco, porque a veces a los que les va mejorcito, o siempre han estado siempre a lo menos mejorcitos, a veces uno escucha unas frases que son una mentada de mamá terrible. O sea, para ellos el que es pobre es por su culpa. No, los pobres quieren que se les pague todo gratis, nada más viven del gobierno, etcétera. ¿A los habrá? Yo no digo que no haya pobres mantenidos, pero cuida tu lengua, que te puedo sacar un racimo de gente que no tiene las cosas básicas, no porque sea un flojonazo, sino porque hay injusticia social o chance porque tú acaparas más de lo necesario. Por eso la iglesia es muy fuerte en esta parte. Si tú tienes cosas, ponle una ropa que en 6 meses, 1 año, no la usas, discúlpame, eso se lo estás quitando al necesitado. Pero ¿cómo que quitando? Yo lo compré con mi dinero. Todo es bendición de Dios. Y si Dios te da de más, que tengas más de lo necesario, no es para que lo acumules, sino para que lo compartas, para que lo administres. Entonces a mí me enciende un poquito eso de que los pobres seguramente son flojos, son los mantenidos del gobierno, etcétera. Lo sabrá. Pero es como decir los ricos. A ver, ¿todos los ricos son corruptos? ¿Todos los ricos son malintencionados? ¿Todos los ricos pagan miseria? No, yo he conocido ricos que su empresa la trabajan bien y con justicia, y más aún, velan por el pobre y les dan empleo y generan productividad en la sociedad. También sería injusto tachar a los ricos, los que les va bien, etcétera. Terrible, terrible. Todo esto a raíz de lo que dice San Alfonso. Debemos también conformarnos con la voluntad del Señor cuando padecemos algo en nuestra persona, como hambre, sed, pobreza, pero no que haya sido culpa tuya, vamos a decirlo así. Si es culpa tuya, pues ponte primero a remediar eso, ¿eh? Si no comiste por flojonazo, es otra cosa, ¿eh? Pero cuando te pase que tú hiciste lo necesario y aún así tienes hambre, ¿qué tienes que decir? Que el Señor haga y deshaga en mí como le plazca. Solo quiero lo que Él quiera y a pesar de todo esto estaré contento. Menciona otras cosas como las deshonras y desolaciones interiores. Para empezar, lo de las deshonras tiene que ver mucho con el aspecto también de calumnias, de mentiras, ¿verdad? Y eso evidentemente no depende de ti. Y hay gente que se las avienta con una creatividad tremenda, tremenda. Te inventa cosas que tú dices, bueno, mínimo agarró algo que era más o menos cierto y me lo malentendió, etcétera. No, pero hay gente que te inventa de punta a punta una cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el católico? Unir su voluntad en eso. Y en eso, automáticamente hay una regla de nuestra fe. El católico, ante las calumnias, nunca se debe de defender. ¿Cómo? ¿Y que destrocen mi fama? Dile a él, ¿eres más perfecto que él? ¿Y cómo le destrozaron no solamente la fama, sino su cuerpo? Si yo me estuviera defendiendo de cada calumnia que se dice de mí, no evangelizo, el tiempo me lo voy a llevar nada más en eso. La única excepción es cuando la calumnia afecta a terceros o algún plan propio de Dios. Si me están calumniando a mí que me destrocen, ¿no? De hecho en YouTube hay un montón de gente hablando de mí. Y no les vas a responder a estos. Voy a gastar tiempo en calumnias, que digan lo que se les pega la gana. Ahora,
si ya afectan a terceros, meten a terceros, yo tengo injusticia defender la fama de los otros. Si por sus calumnias me cierran algún proyecto de evangelización, por el proyecto de evangelización yo tengo que levantar la voz. Pero si en realidad la única cosa de la calumnia es matar mi fama, pues que la maten, la pisoteen, etcétera. Me estarán pisoteando por cosas falsas, pero bueno, también santo no, tengo otra cola. Es más, a los calumniadores yo les digo, mejor mínimo péguenme donde tengo cola. Si se trata de pegarme, pues mínimo la tengo ahí. ¿Para qué gastan tiempo en crearse cosas que son falsas? Pero bueno, en conjunto, San Alfonso María de Ligorio dice, mira, si te calumnian, en pocas palabras, une tu voluntad a la voluntad de Dios ahí. No te quejes, no te quejes. La única, bueno, esto no lo dice San Alfonso, esta única excepción, esto les digo por lo que yo he aprendido, la única excepción es si la calumnia que te están haciendo, la deshonra que te están haciendo, se lleva la fama de otros. Entonces tú ya defiendes, no por ti, sino por los otros. O por si afectan un plan de Dios, pues tú defiendes lo que es de Dios, ¿verdad? Pero si solamente te están deshonrando a ti, aunque sea falso, ni digas pío, ni gastes tiempo. Oye, pero te van a afectar y van a decir, pues que digan lo que se les pegue la gana. Mi voluntad no va a estar defendiendo mi fama, sino mi voluntad va a estar enfocada en lo que Dios quiere que yo haga. Segunda cosa en donde se tiene que monitorear esto de la voluntad de Dios, dice San Alfonso, en los defectos naturales. Primero, en las cuestiones que están fuera de mí, meteorológicas, todo ese tipo de cosas, o pobreza, o sed, o ese tipo de cuestiones cuando no es por negligencia propia. Pero segunda, en los defectos naturales, y lo dice así San Alfonso. Tampoco debemos lamentarnos de nuestra mala suerte cuando nos veamos cargados de defectos de alma y cuerpo, tales como mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, quebrantada salud o algún miembro del cuerpo contrahecho. En esto es bastante importante, sobre todo para nosotros los latinos, porque nosotros somos bastantes noveleros, ¿verdad? Y nos damos de víctima como por los defectos, no pecados, defectos que tenemos, por ejemplo, o lo que pone aquí del intelecto. Yo una tonta, siempre se me olvidan las cosas, etcétera. ¿Y usted hace el esfuerzo porque no se le olviden? Sí, pero no puedo. Tranqui. Tranqui. Defectos, por ejemplo, dicen de la quebrantada salud. O sea, qué mal que yo no puedo comer los dulces con lo rico que está el pastel ahí, etcétera. Es que no sé si captan que esto obstaculiza el hacer la voluntad de Dios porque te mete nuevamente en la quejumbre, en el rechazo. Acepta lo que tienes, como lo tienes. Si lo puedes mejorar y solucionar, dale. Pero si no, el Señor no te quiere que pierdas tiempo en que te frustres con eso. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar en la frustración de que ¿por qué no soy tan más guapo? ¿Por qué? Pues nada, esa es la cara de estreñido que te dio y listo. A veces se gasta inclusive cosas que yo creo que en algunos casos podría decir a lo menos pecado venial podría ser. Por ejemplo, una de las estadísticas que estoy viendo, en Colombia, por ejemplo, ya se está dando un fenómeno que las niñas de 15 años, ¿qué piden de regalo de 15 años? Operación de senos. Oye, a los 15 años,
Pero en su mente seguramente esa niña dice, independiente de si tiene o no tiene lo que sea, estamos volviéndonos dioses de nosotros mismos, ¿va? Y queremos la perfección de acuerdo a nosotros, ¿va? En el caso de los hombres, esto cuando lo he predicado incomoda algo, pero a mí me alarma esta tendencia metrosexual. Hay dos riesgos con nosotros los hombres: los machos y los metrosexuales. Generalmente el macho es descuidado, así como sean las cosas, te avienta la ropa, no se pone ni desodorante, o sea, descuidado consigo mismo. Pero los metrosexuales, a los que está llevando, es a los que casi nada más falta que le hagan las uñas, a muchas veces se las hacen, y el pelito, y que el corte, y el detallito, etcétera, y que la ceja. Yo digo, esto es una princesa con pantalones. Que un hombre gaste tanto tiempo y dinero en su persona no le va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. ¿Te crees? Deja de que si es pecado o no pecado. ¿Qué te andas gastando tu tiempo en ese tipo de cosas? Las mujeres todavía se equilibran un poquito, ¿va? Porque tienen que, por ejemplo, en el vestir, yo le digo a los hombres, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, en el calzado, unos zapatos para trabajar, quizá unos más formales, tus tenis, tus guaraches, unas chanclas si quieres. Con 5 pares la hacemos, punto. En esto las mujeres pueden ser, pues que tiene que combinar el vestido negro con el blanco, claro, sin exagerar, porque a veces tiene la zapatería, ¿va? Ahí en la casa. Pero cuando tú ves hombres que tienen 3 tipos o 4 de tenis de diferente color y los zapatos de tal color y que todo, tú dices, ¿en qué estás gastando tu energía, varón? Y la mujer también así. Tiene que ver, por ejemplo, hay cuestiones que son, les digo, aquí no estoy hablando de pecados, son normales, por eso estamos hablando de defectos naturales. Y una cosa que cada vez le cuesta más a la mujer es aceptar su grado de envejecimiento. Entonces ya se pinta el pelo, que ya se está una retirada de por acá, que por aquí esto, ¿va? Y tú dices, no es pecado. De hecho, una amiga una vez me dijo, ella tiene muy marcadas las ojeras y ya le van saliendo canas. Pero ella misma me dijo, ella está muy seria en su trabajo de fe, y ella me dice, yo delante del Santísimo veo que el Señor me dice que no me esté preocupando ya de esas cosas, que a esta altura ya no me tengo que estar preocupando de estas cosas. Pero a la vez hasta mi familia me critica, oye, maquíllate, ponte una base mínimo, etcétera, y todo eso. Yo le dije, mira, si en tu propia conciencia, delante del Santísimo, en oración, el Señor te está diciendo como San Alfonso, tranquila, o sea, el mundo te está diciendo eso porque ese es un mundo vanidoso. No te está diciendo ni San Alfonso ni Dios que seas descuidado o descuidada con tu presencia física, pero tú detecta si eso ya te está quitando la paz. Si eso, porque ya cuando empieza eso, es lo que te está diciendo San Alfonso. Tampoco debemos lamentarnos de nuestra mala suerte cuando nos veamos cargados de defectos de alma o cuerpo, tales como mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, quebrantada salud o algún miembro del cuerpo mal contrahecho, o sea, que no esté como tú quisieras, que tú quisieras la nariz más así y que la tienes toda así como puerquito, o sea, lo que sea. No estamos repitiendo nuevamente a cuestas de pecado. Estamos hablando de que si quieres favorecer el hacer la voluntad de Dios, monitorea esto de que no te esté quitando más tiempo de lo que debería. Yo creo que los estilistas y todos esos ahorita pondrán demandas cuando escuchen esta predicación, pero bueno, que atiendan a los jóvenes, a los que todavía andan en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tampoco las necesitarían mucho, ¿verdad? Pero bueno. Dice San Alfonso, ¿quién sabe si teniendo más claro talento o salud más robusta o rostro más agraciado,
nos habríamos de perder. Esto yo se los puedo decir y por propia experiencia, porque yo en la Florida traté de también evangelizar una área de las modelos, las que hacen modelaje y todo esto. Y te das cuenta, es medio raro porque la belleza viene de Dios, pero tú alcanzas a decir, el desastre de esta mujer es ser tan bonita. Algo que Dios se lo dio para bien, porque la belleza es de Dios, pero la está llevando a mal. O sea, decir, lo mejor que tienes, hija, a lo menos físicamente, es lo que te está perdiendo, lo que está destrozándote la vida. Entonces fíjate qué sabiduría aquí lo de San Alfonso. Cuando te quieras lamentar demasiado en esto, piensa, mira, tú que dices que ser un poquito medio tontito, que no eres tan inteligente, con la soberbia que te cargas, si Dios te hubiera hecho inteligente, ¿a quién tendríamos? Ni te aguantaríamos. Si no te crees tan atractivo, etcétera, ¿qué hubiera sido si Dios te hubiera dado esa belleza? Con la vanidad que te cargas. Puede venir por ahí, no digo que siempre sea por ahí, pero puede venir por ahí la cosa. Dice San Alfonso, ¿quién sabe si teniendo más claro talento, o salud más robusta, o rostro más agraciado, no habríamos de perdernos? ¿Para cuántos su mucho talento y vastísima ciencia no ha sido ocasión más que de perderse por haber menospreciado a los demás o hinchándose con el humo de vanidad? Porque en este escollo están muchos expuestos a naufragar los que se aventajan en talento y en ciencia. ¿Para cuántos la hermosura y fortaleza del cuerpo ha sido motivo de caer en 1000 precipicios? Se va a oír feo, pero para muchos que andan pecando libremente, sin remordimiento, sin arrepentimiento, muchas veces lo mejor que le puede pasar es que les caiga una enfermedad dura. Y se dan a veces procesos que tú dices, hombre, ¿quién bendice a Dios en un lecho de una enfermedad? Yo he visto a muchos pecadores no arrepentidos que Dios permitió una enfermedad y dan gracias a Dios porque abrieron los ojos y dijeron, ¿a dónde iba yo? Y esta enfermedad me puso el frenón. Por eso yo les digo a las mamás generalmente, aprendan a orar, mujeres, aprendan a orar queriendo la voluntad de Dios, no su voluntad. Por mucho de que casi se idolatre la voluntad de una mamá. Yo sé que estas palabras son fuertes. No, una mamá no quiere nunca mal para sus hijos, etcétera. No quieres mal para los hijos, pero quieres el bien que se te pega la gana, no el bien que Dios quiere para tus hijos muchas veces. Yo no me trago eso de que, ay, la voluntad de las madres, qué pulcra, qué santa, qué perfecta, ¿va? No le toque nada, así están bien. No es cierto. Porque hay mamás que desean el bien de sus hijos, pero el bien de acuerdo como ellos la ven, no el bien como Dios lo quiere. Y voy a poner un ejemplo. Puedes decir, Señor, tú sabes que tu hijo anda de promiscuo en la universidad, pero la universidad está lejos, no puedes hacer mucho como tal. Pero tú le dices, Señor, cuídame a mi hijo. Y nomás le pides eso, pero cuídame a mi hijo, cuídame a mi hijo. Yo digo, más o menos lo que Dios ha de estar escuchando es, le estás diciendo más o menos, Señor, mi hijo te maltrata, te desprecia, te pisotea, pero tú cuídamelo, tú cuídamelo. ¿En serio? Lo que me estás diciendo es que amas más a tu hijo que a Dios. Porque si amaras a Dios, te dolería las ofensas que tu hijo le está haciendo a Dios. Pero parece que tu pichoncito es primero que Dios. Entonces, ¿cómo oramos, hermanos? Bueno, les doy una sugerencia. Señor, tanto te ha costado mi hijo para que este cabezón esté despreciando, pisoteando tu sangre. Haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Y a ese huerco le va a llover, Pero mantente en la voluntad de Dios, porque después, si anda en drogas y el Señor permite que caiga en una sobredosis y pare en el hospital, si te va a tener ahí reclamándole, Señor, por favor, sáname mi hijo, pues el Señor te va a decir, a ver, ¿me dejas trabajar o no?
Algunos conocerán al padre Cancelado. Él pone un ejemplo también similar, ahorita se me vino a la mente. Él dice que en el caso que un matrimonio trató y el hombre era terrible, etcétera, y la mujer pedía y pedía, Señor, convierte a mi esposo y todo ese tipo de cuestiones, y nada, que el esposo de pronto pierde el trabajo y llega una crisis económica y ahí está la mujer de chillona: Señor, dale el trabajo. Espérate, mujer, si no hacía caso porque se creía la divina garza envuelta en huevo, casi casi, porque podía con su dinero, por su trabajo, ahora que he permitido que lo pierda, dame chance de que trabaje con este. Entonces, a veces es duro, pero a veces lo que mejor nos puede pasar es que Dios no nos bendiga como esperamos que nos bendiga, porque ese tipo de bendiciones nos podrían llevar a la perdición. Prefiere que primero maduremos y después bendecirnos. Y pobre aquel que recibe un milagro de Dios, porque sabe, Dios Él mismo lo puso. Si estás toque y toque, friegue y friegue, etcétera, pues te van a dar lo que quieres, pues listo. Pero aquellos cazadores de milagros, que yo les llamo, que andan de congreso en congreso, etcétera, y agarrando milagritos aquí para etcétera, pero no están trabajando la conversión, yo les digo, cuidado, se están metiendo en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque imagínate, tú le pides, Señor, la salud, y te la da, pero con esa salud lo ofendes, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Qué cuentas vas a dar? Muchos le piden a Dios la salud para pecar saludablemente, O sea, miremos el descaro. Le pides la salud, Él te la da, y con esa salud lo ofendes. Y todavía somos pecadores, lo ofendemos, nos arrepentimos. Pero hay gente que después de recibir un milagro ni siquiera tiene arrepentimiento cuando cae. Conozco casos en donde han sido librados de cáncer, de persecuciones, de secuestros, etcétera. Claro, poquito después de que reciben el milagro, los más acercados a Dios. Y después, ¿dónde anda? Pues ya anda con otra mujer que no es la suya. Y mínimo sabe que está mal. No, él dice que no hay bronca, no hay bronca. Pobre de esas personas. Pobres de aquellos que Dios les ha respondido con un milagro y no han estado maduros en su espíritu, que Dios se los dio por tercos nada más, porque van a echar a perder ese milagro y Dios les va a pedir dobles cuentas. Por eso hay que empezar a pedir mejor: Señor, mira, quisiera la salud, pero sobre mi salud quiero tu voluntad. Si es tu voluntad, dame la salud, dámela, pero que sea para servirte. Si no es tu voluntad que yo recupere la salud, permíteme amarte en la enfermedad. Muy diferente, ¿eh? O como yo les digo, pídanle lo que se les venga en gana al Señor, pero díganle: cuando yo use esto que te estoy pidiendo para ofenderte, quítamelo. Y aplica para todo. Señor, sáname, quítame esta enfermedad, pero si con mi salud te voy a andar ofendiendo de manera cínica, quítamela en ese momento. Señor, te pido que no pierda mi casa, que la pueda pagar, etcétera. Pero cuando mi casa se convierta en una casa donde se peca de manera descarada y cínica y te ofendemos, quítanos la casa, preferimos andar abajo de un puente. Porque por primera cosa yo tengo que hacer tu voluntad. Y si yo no estoy lo suficientemente convertido para usar bien tus bendiciones, quítamelas. Sea salud, sean materiales, sea lo que sea. Te repito lo de San Alfonso: ¿quién sabe si teniendo más claro talento, o salud más robusta, o rostro más agraciado, nos habríamos de perder? ¿Para cuánto su mucho talento y vastísima ciencia no ha sido ocasión más que de perderse, por haber menospreciado a los demás o hinchádose en el humo de vanidad? Porque en este escollo están muy expuestos a naufragar los que se aventajan en talento y en ciencia. Para cuantos la hermosura y fortaleza del cuerpo
ha sido motivo de caer en 1000 precipicios. Decía Santa Teresita, tiene una oración sobre la humildad y tiene una petición bastante dura. Ella dice: Señor, dame una humillación apenas me levante de otra. ¿Por qué? ¿A quién le gusta tener este tipo de humillaciones espirituales, ¿va? Pues a nadie. Pero ella, que yo creo que sí era humilde, pero los humildes no se consideran humildes, ella creía decir: ¿sabes qué? Si yo no ando de cruz en cruz, de humillación en humillación, a mí pierdo piso. Así que apenas salga de una humillación, mándame otra, Señor. Y en otra parte dice algo similar. Ella dice: Señor, dame una humillación siempre que esté por encima de mis hermanas de convento. ¿Quién le pide eso? Yo no he escuchado este tipo de peticiones en los grupos de oración, ni en congresos. Todo era una pedidera y sanación y que esto y que lo otro, etcétera. Pero yo no veo a nadie diciéndole: Señor, mándame una humillación apenas me levante de otra. Mándame una humillación cuando esté por encima de los otros o los esté pisoteando o me valga un pepino su dolor y su sufrimiento, como está pasando ahorita con tantas cuestiones, incluyendo católicos, que eso es lo que me está enchilando un poco ahorita, en estos tiempos. Como ellos tienen papeles, como ellos son o americanos, o como ellos les va bien, etcétera, los migrantes vienen a estorbar, vienen, etcétera. Espérate. O algunos que fueron inmigrantes indocumentados y que fueron bendecidos por Dios y tienen el descaro de decir: no, que pasen por lo mismo que pasamos. Mínimo será un poco más fácil. Y a mí no me cuentan, porque he ido a muchos lugares generalmente bastante pobres, campesinos y todo esto, y cuando tú les preguntas a nuestra gente su experiencia, he sacado en conclusión en diferentes estados que los que oprimen más a los campesinos, a los jardineros, a la gente más sencilla, son otros hispanos, no son los americanos. A veces hasta los americanos cuidan más de nuestra gente. Y tú dices: ese es el colmo. Si este fue bendecido en esta patria, ¿por qué hacerle la vida de cuadritos a esta otra? Es una cosa que, por ejemplo, tampoco les gustaba que yo se las dijera en Miami con los cubanos. Yo conocí unos cubanos tremendos que se mataron por la gente emigrante, pero la inmensa mayoría del cubano, como ellos entraban, ya ahorita ya no, ya se las quitaron, ¿verdad? Entraban aquí con unos privilegios que ningún latinoamericano tenía. Tenían un desprecio para con todos los mexicanos, los hondureños, etcétera. Ahora que la están pasando dura, yo no me alegro de eso, y nosotros no tendremos que alegrarnos. Pero a la vez tú dices: ¿no será que ahora que no tiene lo que Dios le bendecía, puede tener una perspectiva más del dolor de sus hermanos? La comodidad, el tener todo así como bien, perfecto, rostro perfecto, todo bien, no está mal si tienes verdadera santidad, si estás verdaderamente convertido. Que si no, en vez de ayudarte, te perjudica. Porque entre más recibiste, recuerda que dice el Evangelio, que más se te va a pedir. Vamos a ver si alcanzamos una más antes de terminar esta charla. 3. ¿En dónde tenemos que monitorear también esto del hacer la voluntad de Dios? En las enfermedades. En las enfermedades. Ya lo mencioné un poquito antes, pero lo va a tocar de una manera ya más específica y bastante interesante. Dice San Alfonso: de modo especial debemos resignarnos a la voluntad de Dios en las enfermedades, abrazándonos con ellas como vienen y para todo el tiempo que Dios fuere servido que las padezcamos. Cuando yo leí esto, a mí me encantó, porque yo vengo haciendo como un tipo de oración que la he ido agregando o la he ido modificando. Por ejemplo, antes era: Señor, lo que tú quieras. Después tú dices: puedo hacer una oración más perfecta: lo que tú quieras y cuando tú quieras. Porque hay gente que diga: Señor, lo que tú quieras,
pero mañana, por favor, si me haces el favorcito, ¿ok? Lo que tú quieras, pero mañana. Entonces tú perfeccionas más diciéndole, Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y vas madurando, bueno, al menos yo a tumbos, claro, a la mala, y le vas agregando como tú quieras. Lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Porque hay gente que quiere, bueno, lo que tú quieras, pero que venga con moño rojo, ¿ah? No, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y no queda ahí, uno tiene más tumbos y es donde tú quieras. Porque Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero aquí en Los Ángeles con mi gente, etcétera, no me mandes a otra parte, ¿verdad? No, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y cuando leí esto, me agradó mucho, porque la última que he agregado, no sé si voy a agregar otra más, la última que yo he agregado, antes de leer esto, es por el tiempo que tú quieras. Por el tiempo que tú quieras, porque Dios te puede dar una bendición que Él quiso, cuando Él quiso, como Él quiso y donde Él quiso. ¿Pero tú crees que va a ser toda la vida? No, yo tengo que perfeccionar mi oración y decirle, por el tiempo que tú quieras, ¿eh? Imagínate, eso es muy sencillo para ciertas cosas muy superficiales. Pero ¿qué tal si se les digo a una mujer embarazada? Yo creo que dolería un poquito, ¿no? Decirle, déjate de que si niño, niña, etcétera. Señor, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, 9 meses o antes que se me venga el parto, cuando tú quieras. Como tú quieras. Cesárea o natural, lo que sea. Donde tú quieras. Yo quería que mi niñito fuera americano, pero pues nada, me agarró el parto en México, lo que sea. Donde tú quieras. Pero ¿qué tal es? Por el tiempo que tú quieras. Porque mi hijo no es mío, sino tuyo. Y tú me lo puedes pedir el día que tú quieras, Señor. Déjamelo por el tiempo que tú quieras. Ah, no, ahí como decimos en México, ahí ya es donde la puerca torció el rabo, ¿ah? Porque fíjate que esto aplicado a ciertas cosas superficiales, pues listo, aplica. Pero cuando ya le metemos a las cosas verdaderas, claro, hay cosas que sí podemos saber si van a ser para siempre o no. Porque ya veo a más de una esposa diciendo con respecto al esposo, Señor, por el tiempo que tú quieras ¿va? Como que ojalá sea menos tiempo que él tenía pensado, ¿eh? En esos casos no podemos decir nada, porque cuando te casaste hasta la muerte. Pues por eso, una enfermedad, Señor, ahí a mi viejo, como que no, es desear que te dure mucho y para la eternidad. Entonces, aquí estamos hablando de esta parte de y por el tiempo que tú quieras, que es lo que menciona aquí San Alfonso. A mí me hizo un clic porque les digo, yo lo venía haciendo. Se los vuelvo a leer, dice, de modo especial debemos resignar, esto lo está aplicando a la enfermedad, pero yo lo estoy haciendo más amplio. De modo especial debemos resignarnos a la voluntad de Dios en las enfermedades, abrazándonos con ellas como vienen y para todo el tiempo que Dios fuere servido que las padezcamos. Es que está para bien. Por eso no les sirve, ojalá quítense esta idea que desafortunadamente se ha metido tanto en la iglesia, de andar atrás de los milagros de Dios y vas al congreso y vas a sacar el milagrito y que esto, etcétera. Ve para amar a Dios, para convertirte más, para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque supongamos que andas atrás de un milagrito de salud. Tienes un cáncer y ya terminal, y sabemos que Dios ha sanado a gente que está con 90% de cáncer en el cuerpo, el día de mañana no tiene nada. Yo conozco casos de esos. Pero le tengo que decir a ese, oye,
qué milagroso te hizo Dios, pero si estás consciente que va a haber una enfermedad o algo que afecte tu salud en donde Dios no te va a responder, sino te va a decir, no, ya son tiempos de dar cuentas. Digo, te puedes sanar de un cáncer terminal y que te mueras de caspa si quieres. Por lo tanto, lo importante no es si Dios puede o no puede, es si tú estás unido a su voluntad. Señor, me sanaste de este cáncer. Y la gente está pidiendo decir, por favor, que no me vuelva a pegar. No, Señor, te doy gracias porque me quitas este cáncer por el tiempo que tú quieras. Si necesitas regresar, pues que regrese. ¿Cuál es el problema? Si es tu voluntad, si en algo sirve a mi conversión y para darte gloria, por el tiempo que tú quieras. Dice San Alfonso, podemos y debemos usar de los remedios ordinarios, de las medicinas. No se trata de decir, no, yo hago la voluntad de Dios, así, listo. Tengo cáncer, pero nada. El del doctor ni no. Dice, podemos y debemos usar los remedios ordinarios, que también esto es voluntad de Dios. Sí, al que no se quiere tomar la medicina puede estar en contra de la voluntad de Dios. Pero si no producen su efecto, ahí es donde conformémonos con su querer y beneplácito, que nos será de más provecho que la misma salud. En estos casos, he aquí lo que debemos decir al Señor: yo, Dios mío, ni deseo curar, ni estar enfermo. Solo quiero lo que tú quieras. Fíjate qué sabiduría aquí de la oración. Señor, Dios mío, no deseo ni curar ni estar enfermo. Solo quiero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Si tú vienes a bien darme salud, quiero hacer tu voluntad estando con salud. Si ves que es mejor para tu plan que no darme la salud, quiero hacer tu voluntad en mi enfermedad. Quien vive esto, yo conozco pocas personas, pero quien vive en este tipo de cosas, tú ves que por muchos sufrimientos que tengan, etcétera, viven con una paz que no se las arranca nadie. Aunque en el cuerpo estén doliendo, no les arrancas la paz, nada. Esa es la garantía de estar unido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Santa Teresita, ella le pegó tuberculosis. De hecho, cuando murió tenía pulmón y medio destrozado, los intestinos gangrenados, una chiquita de 24 años. Y en el tiempo, estamos hablando siglo XIX, los 1800, había muchas cosas que no había, pues, ¿cómo se dicen? Sedantes de alguna manera. Y eran cosas muy caseras o cosas de estas que no sirven para nada. Ni le quitaban el dolor ni la aliviaban. Pero, pues las monjas, con el deseo de querer hacer algo bien por ella dice, le escribe a una de sus hermanas, yo sé que no me sirve nada para esto, pero me tomo esas porquerías casi de medicinas porque no le gustaban, aun cuando no me están sirviendo, todo ese tipo de cosas, para valorar el acto de caridad que están haciendo mis hermanas, ¿verdad? Porque ellas lo hacen por querer ayudarme. Eso sí, cuiden mucho con lo que ahora sabemos ya que la Iglesia nos dice, que el católico tiene que evitar lo que se llama ensañamiento terapéutico. Una persona que, por ejemplo, tiene un cáncer terminal, ya no hay nada que hacer. No le podemos dar la eutanasia, no puede haber el suicidio asistido, nosotros no somos nadie para quitarle la vida. Y lo que le tenemos que dar son estos, no sedantes, son, ¿cómo le llaman? Paliativos. Es decir, medicamentos que le aminoren el dolor. Pero ya no meterle cosas que para investigar y que para por eso, o sea, eso se llama ensañamiento y la Iglesia también está en contra. Está en contra de meterle la eutanasia, porque eso es asesinato, suicidio asistido, también eso está mal, pero está sufriendo mucho, etcétera. Tú y yo no somos dueños de la vida.
Si está sufriendo mucho, démosle medicamentos que le reduzcan su sufrimiento, aunque no lo estén sanando. Pero toda persona tiene que morir de muerte natural. Nadie puede como que vamos adelantándosela, va. Porque hasta descaradamente decimos que la eutanasia es compasión con el enfermo. ¿Compasión? Cero. Te la estás dando de Dios. Si realmente te duele el sufrimiento de esa persona, dale paliativos que le ayudan a sus sufrimientos, ayúdele a llevar su enfermedad, porque hay gente tan bravía en su fe. Pienso en una niña que se llama Pilina Cimadevilla, 10 añitos, tuvo una enfermedad que se llama de Hodgkins, que es como un tipo de cáncer en los huesos. De hecho, el último día de solo moverla le quebraron sus huesitos. Y cuando llegó al hospital, los primeros veces que todavía podía caminar y todo esto, ella se la pasaba visitando a los enfermos, la niñita. Pero ya cuando no podía y que tuvo que estar en cama, ella decía, pues ¿qué es lo único que le puedo pedir, dar al Señor? No puedo consolar a los otros. Y muchas veces ella se negó a recibir la morfina. Es decir, lo único que tengo es mi dolor. Y los demás decimos, no te podemos ya curar, pero te podemos dar algo para que no te duela tanto. Ella decía, no me lo den. 10 añitos, no me lo den. Que es lo único que tengo y me la voy a pasar dormida. No me lo den. Para darle mi dolor al Señor, y ella lo ofrecía por los misioneros, ¿verdad? Por las misiones. 10 añitos. Es más, les cuento otra que no tiene que ver mucho con el tema, pero pues es el aspecto eucarístico para que crezcan en su fe. Ella comulgaba todos los días y todo esto se los digo porque yo conozco al postulador de la causa y a su hermana. O sea, no son cosas que yo me estoy inventando de un libro romántico, no, yo lo he tenido de primera mano los testimonios de ella. Y me dice una de sus hermanas que una vez, ya cuando no se podía levantar, y estaba muy malita ya en los últimos días, su mamá se quedaba ya a cuidarla. Dice que en la noche la escuchaba como balbucear. Entonces una vez le preguntó a Pilina, ¿quieres que le hable a la enfermera? ¿Tienes dolor? ¿Alguna cuestión de esas? Y le dijo, no mamá, es que como en la mañana me traen la comunión, pero como yo ya estoy tan débil y nada más me despiertan, no me alcanzo a preparar para comulgar. Entonces me preparo desde la noche. Una niñita de 10 años. Y nosotros llegamos así rayando aquí a la misa y todavía traemos en la cabeza si me puse bien el calcetín, si no nada, etcétera. Nada de reverencia a la hora de venir a la misa. Comulgamos como si nos viene la gana, etcétera. Y esta niñita de 10 años, como no podía prepararse espiritualmente con algunas oraciones que ella hacía antes de comulgar, porque ya literalmente venían a despertarle y darle la comunión, pues antes de dormirse se preparaba. Estas son almas que nos enseñan esta parte que dice San Alfonso, del de unir nuestra voluntad en la enfermedad. Dice San Alfonso, aunque es más perfecto no lamentarse en la enfermedad de los trabajos que en ella se padecen, sin embargo, no es defecto ni falta de virtud hablar de ellos a los amigos y aún pedirles a Dios que nos alivie mayormente cuando la enfermedad nos agobia y martiriza. Entiendo hablar aquí de los grandes padecimientos que nos aquejan, porque es señal de mucha imperfección el quejarse y lamentarse y exigir que todo el mundo se compadezca de nosotros al sentir la menor molestia o el más insignificante malestar. Ya les expliqué los tipos de quejas de San Luis Griñón de Montfort, más o menos está diciendo algo lo mismo San Alfonso. No hay problema, hombre, si te está doliendo, que te quejes. Hay unos que reciben la gracia que se están muriendo de dolor y ni siquiera se quejan, pero es una gracia que reciben. No hay problema en que le pidas la salud al Señor. La cuestión está en que siempre monitorees que tanto la salud o la enfermedad la quieres para estar unido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una pregunta que podríamos decir es, imagínate que en este momento estás agonizando, o sea, ya estás dejando equipaje. ¿Le podrías dar a Dios una razón que le convenga a Dios para dejarte vivo? Es decir, Señor,
no me lleves todavía. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque te conviene dejarme vivo. Ah, sí, ¿en qué me conviene? ¿Tendrías alguna razón para decirle, Señor? Mira, te conviene porque esto y esto y esto y esto, vivo lo puedo hacer, y sabes que es para tu gloria, y sabes que esto va a ser para la iglesia, y esto es para los más necesitados. ¿O puedes decirle algo al Señor que le convenga dejarte vivo? Porque no te va a pasar como le pasó a un amigo sacerdote, ¿va? Que llega a darle los santos óleos a una persona que le dijeron que estaba muriendo, la viejita, 90 y tantos años. Y le dice a mi amigo sacerdote, ay padre, pida que Dios me sane. No, mujer, digo, ya, ¿por qué quieres la salud? Es que tengo tantas cosas que hacer, mi hija. Si en 90 años no hiciste las cosas, no, ya, mi hija, prepárate, ya, vete preparando, agarrar camino. Si quieres otros 90 años para hacer lo que no hiciste, pues imagínate. Arrepiéntete, mi hija, prepárate, que ya estás más del otro lado que de acá. Pero si por vejez no estamos más del lado de la muerte, y suponiendo que la muerte se nos acerca, le podremos decir, Señor, no, Señor, párale un poquito, te conviene dejarme vivo por esto, por esto y por esto y por esto. En el tiempo de silencio o de separación ahorita que vamos a tener, piénsale, trata de responder esa pregunta. Y ya te dije, no necesariamente dices, no, Señor, te conviene porque soy trabajador de la arquidiócesis y dependen tantos de mí. A Dios no le impresionas con ese tipo de cosas. Por ejemplo, la mamá de Santa Teresita tuvo varias hijas, y la más conflictiva, que curiosamente ahorita es la que está en proceso de beatificación, Leonia, se dio cuenta de que mucho del carácter malo era porque la criada, la sirvienta, la maltrataba a la niña. Pero ya se dio cuenta cuando ella tenía el cáncer muy avanzado de su seno, unos dolores fuertísimos. Lo único que le pedía al Señor, Señor, dame un poquito más de vida para poder rescatar a esta niña. Porque ya finalmente supe de dónde viene su mal carácter. Pero ya estoy más para acá, dame la chance. Dios no se le dio la chance, pero le dio una chancezota más grande, porque sin lugar a dudas desde el cielo esa mujer intercedió para que esta niña fuera hoy la que después de Santa Teresita vaya rumbo a ser beatificada. Y además que la mamá y el papá están canonizados también, matrimonio canonizado. Pero ella, como San Alfonso, se atrevió a decirle como a mamá, Señor, déjame un poquito más, ahora que ya veo qué puedo hacer con esta niña, cuando ya sé que por dónde venía la cosa. Hízolo hasta donde pudo, ¿va? No es pecado el decir eso, pero siempre hay que estar dispuesto a decir, pero al fin y al cabo, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, por el tiempo que tú quieras, etc. Vámonos más rápido para terminar este punto, pues yo creo que ya no vamos a alcanzar este punto hasta la próxima. Vamos a ver. De hecho, fíjense, con esto que le estoy diciendo, dice San Alfonso, personas hay que se forjan la ilusión de desear la salud, no para evitar el sufrimiento, dicen, sino para servir mejor al Señor, para observar con más perfección la regla, para servir a la comunidad, para ir a la iglesia y comulgar y hacer penitencias y emplearse en los ministerios de la salvación de las almas, confesando y predicando, etcétera, etcétera. Si eso es honesto, dale, pero muchas veces es más bien sacatito para el conejo, como decimos en México, que lo que quieres es salir de la enfermedad y del dolor, ¿va? Dice San Alfonso, pero decidme por vuestra vida, ¿por qué deseáis hacer estas cosas? De esto, sí, Señor, dame salud porque necesito evangelizar y hacer todo eso. Dice, a ver, San Alfonso dice, vamos a ser más honestos. Suena muy bonito, pero vamos a ver si verdaderamente atrás de eso es tu intención. Dice, ¿por qué deseáis hacer estas cosas? ¿Por ventura para dar gusto a Dios? ¿Porque andar buscando complacerle cuando estáis ciertos de que es de su agrado que no recéis, ni comulguéis, ni hagáis penitencia, ni estudiéis, ni prediquéis, sino que con paciencia estéis tranquilos en vuestro lecho, soportando los dolores que os aquejan? Unid entonces vuestros dolores a los de Jesucristo. Es decir, cuando ya sabes que el Señor te está diciendo, te necesito así, enfermo, déjate de que, Señor, pero te conviene más tenerme en salud, lo que estoy haciendo por ti, lo hago el doble.
¿Quién sabe más, tú o Él? Él. Y si ya sabes que Él te está diciendo, va por aquí, ya déjale de pedir por acá. Cuando no sabes, pídele. Pero cuando ya te confirmó, decir, el Señor, con discernimiento, con oración, con dirección espiritual, que parece que Él te quiere tener así, en la enfermedad, trabajando, déjale de pedir ya la salud. Cuando ya sabes que es voluntad de Dios, Señor, me enfoco en esto, ya no gasto más energías, decir, pero ¿sabes qué? Señor, repiénsalo, ¿no te servirá mejor yo que esté sanito, más gorditito y así chapeteado? No, te lo digo otra vez, me sirves así en este momento y quiero tenerte así. Ah, pues entonces ya deja de pedirle eso, aunque el mundo no te va a entender. ¿Cómo? ¿Ya no le pides al Señor que te sane? Como de la salud hacemos un Dios, para el mundo eso es impresionante. Pero cuando ya Dios te confirmó decir, en la enfermedad quiero sacar algo de ti, tú le puedes decir sí, ya no le pido la salud al Señor, porque el Señor espiritualmente me confirmó que quiere que le ayude así, enfermo. Vamos a cerrar con este último punto para ya ver el cuarto para la próxima. Dice, pero lo que me desagrada, dice otro, es que estando enfermo soy carga para la comunidad y doy pesadumbre a la casa. Pero si tú te resignaras a la voluntad de Dios, debes también creer que tus superiores, hablando de religiosos, harán lo mismo, viendo que no por mala voluntad, sino por voluntad de Dios eres gravoso. ¿Cuál es la otra manera de rechazar la enfermedad como voluntad de Dios? Es que no quiero ser carga para los demás. Bueno, vamos a ver. Si para los demás, por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo que él está poniendo de una vida consagrada. Yo me he encontrado casos tristísimos. Por ejemplo, tengo un amigo sacerdote que le encontró una enfermedad al parecer incurable, ya Dios ha hecho un poco el milagro, pero su comunidad, su congregación religiosa, lo sacó de la congregación porque les iba a salir muy carito todos los mantenimientos y todo ese tipo de cosas, y como no había solución, pues ya vete mejor a morir con tu familia. Grave de una comunidad religiosa de esos. Porque aquí San Alfonso le está diciendo a esta gente, si te da pena causarle molestias a tu comunidad religiosa en tu enfermedad y por eso quieres estar sano, pues a esa comunidad religiosa le falta conversión. Porque los que atienden a los enfermos no solamente tienen que estar aguantando al enfermo, sino dando gracias de atender al enfermo. ¿Por qué? Dice Jesús en el capítulo 25 de San Mateo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, extranjero, migrante y no me recibiste, enfermo y no me visitaste. Es decir, que en el enfermo está Jesús. Pobre de aquel que teniendo responsabilidad del enfermo, reniegue de eso. Porque así como Dios le está llamando a hacer la voluntad al enfermo, aceptando su enfermedad, al que cuida del enfermo, aceptando las complicaciones. No es fácil, ciertamente, no es fácil atender a una persona enferma. Entonces esto mínimo que te sirva a ti, por si te toca estar de la parte de atender al enfermo. Porque muchos enfermos están sufriendo y además están sufriendo porque están causando molestias, ¿va? Y si tú eres alguien que los va a atender, quítales ese peso. Señor, señora, mi hijo, mi hija, sufra lo que tenga que estar sufriendo, unida al Señor, pero que no sea un sufrimiento creer que está haciendo carga para mí. Para mí es un privilegio estar sirviéndole. Porque en su dolor está Jesús. Si ya los enfermos están del lado de gente que ni los atiende o gente que realmente está renegando de atenderlos, pues aquí se necesita empezar a interceder. Por eso estamos tan fregados como sociedad y humanidad, ¿no? Por eso estamos prefiriendo, no, mejor que pase la ley esta de la eutanasia, para ya meterle una inyeccioncita así que se vaya contento y listo ya. Ah, qué compasivo, te dolía tanto sus sufrimientos que le diste esa inyeccioncita para que ya no sufra. No, di la verdad. Eres un mediocre, es una persona que no tiene capacidad de sacrificarse por el que está sufriendo. Di la verdad, digamos la verdad. Esto es lo que pasa también con lo del aborto. Ay, pobre madre, va a tener a su niño y no tiene ni dónde comer, etcétera. Mejor abórtelo, mujer. Mejor di que eres un mediocre, que no eres capaz de sacrificar tu pan para dárselo a esa persona.
Esto nos lleva a muchas reflexiones, ¿eh? A ver, vamos a ver, me voy a acelerar ya. Si de veras queremos complacerle cuando nos veamos clavados en el lecho de dolor, digámosles estas solas palabras. Ojo, para cuando nos toque la enfermedad, buena recomendación esta oración que dice San Alfonso. Dice, si de veras queremos complacerle cuando nos veamos clavados en el lecho de dolor, digámosles estas solas palabras. Hágase tu voluntad. Y repitámoselas 100 y hasta 1000 veces, repitámoselas siempre, que con ellas daremos más gusto a Dios que con todas las mortificaciones y devociones que podamos hacer. No hallaremos mejor manera de servirle que abrazándonos alegremente con su adorable voluntad. Esto sobre todo porque decía San Francisco de Sales que muchas veces se le sirve más a Dios sufriendo que obrando. Sufriendo que obrando. Y especialmente, fíjense la voluntad de decirle, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque cuando son enfermedades muy duras, tú dices, no me da la cabeza ni para ponerme a orar, ni para poder leer un pedazo de la Biblia, etc. Entonces siempre hay que aprenderse ciertas jaculatorias pequeñitas. Sirven mucho las jaculatorias pequeñitas. Y si alguno tiene problema para aprenderse, pues le digo la más sencillita. Para cuando esté sufriendo mucho, la más sencillita, el nombre de Jesús. Repita con el amor que tenga más posible, cuando esté sufriendo, Jesús, Jesús, Jesús. Él ya sabe que cuando le está diciendo eso, le está diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si el dolor ya no le alcanza ni siquiera para que le salga, Señor, hágase tu voluntad, no puede ni rezar ni el Padre Nuestro de tanto dolor que tiene, Jesús, Jesús, Jesús. Lo último, en mi concepto, dice San Alfonso, la enfermedad es la piedra de toque de los espíritus porque a su contacto se descubre la virtud de un alma que atesora. ¿Cómo saber qué tan virtuosa es una persona? Ponla en el sufrimiento y vas a ver lo que sale. Porque estamos muy acostumbrados en la iglesia a por devociones y tantas cosas, o por cómo vestimos, o por cómo actuamos, parecer como los más santos, etc. Pero ponlos a sufrir, que toquen la cruz y más de uno se va a revolcar como víbora, ¿eh? Entonces dice aquí San Alfonso, en mi concepto la enfermedad es la piedra de toque de los espíritus, del espíritu humano, porque a su contacto se descubre la virtud que un alma atesora. Si soporta las pruebas sin turbarse, sin lamentarse, ni inquietarse, si obedece al médico y a los superiores, si permanece tranquila y resignada a la voluntad de Dios, es señal de que está bien fundada en virtud. Pero, ¿qué pensar de un enfermo que prorrumpe en lamentos y se queja que le asisten mal, que padece insoportables trabajos, que no lo comprenden, que no haya alivio en los remedios, que dice que el médico es un ignorante y que llega hasta murmurar de Dios, echándole la culpa a Dios de sus dolores, pensando que le carga con demasiada la mano? ¿Qué está diciendo esa persona? ¿Cómo está su espíritu? Pues mira, cuando estabas enfermo, pues parecías muy santo, pero estás sacando el cobre, hermano, ahí. San Francisco de Asís, con esto termino. San Francisco de Asís, cuando ya estaba muy mal, por ejemplo, él perdió la vista y todavía él es de la Edad Media. O sea, para curar a esas personas no había ni morfina ni ese tipo de cosas. Por ejemplo, le intentaron curar sus ojos, ¿verdad?, de ceguera, y se los cauterizaron casi con hierro, fuego, casi. O sea, fue terrible, ¿verdad? Pues también la medicina antigua, ¿verdad? Pero bueno, estaba así en su lecho ahí de piedra como tal, y entonces se le acerca uno de los hermanos y le dice, pues ya tenía fama de santo, decir, pues ¿por qué no le pide la salud, padre? No porque fuera sacerdote, sino padre, porque le llamaban padre de... Entonces San Francisco de Asís le dice, se tira de la cama al suelo y hace esta oración, dice, gracias os doy, Señor, por los dolores que me enviáis, os suplico que me los aumentéis si es de vuestro agrado. Mi mayor gusto sería que me aflijáis más sin ceder un punto, porque en cumplir vuestra voluntad hallo el mayor consuelo que en esta vida puedo experimentar.
y le dice al hermanito: si no supiera que hablaste con buena intención, por ingenuidad, te hubiera sacado de mi presencia, ¿verdad? O sea, yo sé que esto de viniste con buena intención, ay, pues ya tan santo usted, pídale a Dios, sáquele el milagrito para la salud. Y no, ¿sabes qué? Se tiró de la cama al suelo y hace esta oración: gracias os doy, Señor, por los dolores que me enviáis. Os suplico que me los aumentéis si es de vuestro agrado. Mi mayor gusto sería que me aflijáis más sin ceder un punto, porque en cumplir vuestra voluntad hallo yo el mayor consuelo que en esta vida puedo experimentar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.